Saludos y bienvenidos a esta edición especial de Cápsula Informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Esta semana hacemos un recorrido por lo que ha sido este año aquí en el condado. Recapitulamos las historias más importantes del 2016. El año comenzó con una brecha financiera de 180 millones de dólares. En cuanto al presupuesto operacional del condado, hubo recortes presupuestarios y aumentos al impuesto sobre la propiedad. Al final de la jornada, el Consejo aprobó un presupuesto de 5.300 millones, añadiendo fondos muy por encima de lo que había propuesto el ejecutivo Ike Leggett. El aumento a los impuestos sobre la propiedad fue un promedio de $400 adicionales por casa. Leggett dijo estar agradecido ya que el presupuesto puso énfasis en añadir fondos para el sistema de las escuelas públicas de Montgomery, pero a la vez expresó preocupación, ya que esto causará serios problemas para el próximo año fiscal. Este fue el año que se le dio un fuerte empujón a varios proyectos de transporte. El ejecutivo Leggett dio un paso adelante con propuestas para implementar los autobuses veloces en las carreteras 355 y la Ruta 29. Se estima que los autobuses veloces llegarán a Montgomery en los próximos 4 años. En particular, la ruta de la US 29, que es la Colesville Road, y la de Veers Mill Road es de suma importancia para la comunidad latina. Este es un momento importante porque el Ejecutivo acaba de anunciar cómo él piensa entonces financiar, qué dinero vamos a utilizar para realmente comenzar la implementación. Ya hemos pasado la etapa del estudio. Él acaba de anunciar que tenemos un periodo de 1 a 4 años dependiendo de la ruta. Hay una ruta en la 355 que es importantísima para el área de White Flint, porque ahí están también desarrollando muchas cosas. Así que este es un componente de lo que yo diría es un plan para fortalecer todo lo que tiene que ver con transporte aquí en el condado. También se abordó el tema de mejoras en la infraestructura de la carretera I-270. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, visitó nuestro condado para anunciar que aprobó $565 millones para proyectos de transporte en Montgomery. Casi la mitad de esos fondos estarán dedicados a aliviar la congestión vehicular en la 270. El gobernador anunció hoy que el Estado está ayudando al condado de Montgomery con algunos proyectos muy importantes. Especialmente recibimos las buenas noticias que la línea morada ya recibí aprobado del gobierno federal y puede comenzar construcción en este año, antes del fin del año. También el gobernador anunció que el Estado va a gastar $100 millones por algunos mejoramientos tecnológicos para mejorar el tránsito aquí en 270. Este fue un año donde se logró mucho en completar proyectos de construcción, edificación e infraestructura en el condado. 2 bibliotecas nuevas, 2 centros comunitarios nuevos, la estación de bomberos 18 de Glenmont. El edificio, de más de 23,000 pies cuadrados, fue construido tomando en cuenta medidas de sostenibilidad ambiental y también el posible crecimiento de la población en la zona durante los próximos 40 años. Esta estación dará servicio a más de 56,000 residentes de Glenmont y Wheaton. También quedó inaugurada la Academia de Entrenamiento para Policías y Bomberos. Como parte de la iniciativa de crecimiento y desarrollo urbano planificado del Ejecutivo Leggett, se construyó el complejo de $80 millones en un terreno de 132 hectáreas en la Snauffer Road, cerca de Montgomery Village en Gaithersburg. La academia contiene la infraestructura y tecnología necesaria para el entrenamiento de los policías y bomberos que sean contratados nuevos. Y también la clínica de la avenida Dennis. El edificio nuevo alberga salones de consulta médica de alta tecnología. Hacía 20 años que no se construía en Montgomery una clínica nueva y esta promete ser la sede del control de enfermedades
en la zona. Lo más importante que aconteció este año en cuanto al cumplimiento de la ley fue la aprobación de la ley NOAA a nivel estatal, la cual entró en vigor el 1 de octubre en todo el estado. Maryland se convirtió en uno de los más fuertes en contra de los conductores que manejan bajo la influencia del alcohol. Los choferes embriagados que sean arrestados con un 0.08% de alcohol en la sangre serán castigados con la instalación de un aparato en el cual tienen que soplar para arrancar su auto cada vez que deseen conducir. Este aparato tendrá una calcomanía con la foto del oficial de la policía de Montgomery, Noah Liotta. El joven agente estaba precisamente conduciendo un punto de chequeo de conductores embriagados cuando un chofer borracho lo atropelló y lo mató. Algo importante que ocurrió este año y que sin dudas cambiará el panorama político en Montgomery fue que los votantes aprobaron el imponer límites en los términos que pueden servir los concejales y el ejecutivo de Montgomery. La pregunta B fue aprobada por el electorado y esto significa que no podrán servir más de 3 términos consecutivos. Para la elección del 2018, los concejales Nancy Florin, Roger Berliner, George Leventhal y Mark Elrich no podrán postularse de nuevo. Tampoco el ejecutivo Ike Leger. Ya se anticipa una avalancha de candidatos potenciales para esos puestos. En el ámbito de desarrollo económico hubo 3 grandes logros en el condado. Primero, el gobierno federal abrió sede de la Agencia de Seguridad Cibernética Civil Nacional en Gaithersburg, el centro de las operaciones federales para prevenir los ataques cibernéticos en contra de instituciones bancarias, empresas privadas e infraestructura de las compañías de utilidades. Este centro quedó establecido aquí en Montgomery. Segundo, la empresa hotelera Marriott International anunció que permanecerá con sede en el condado de Montgomery. La compañía hará una inversión de $600 millones para construir su cuartel de operaciones mundial en el corazón de Bethesda. Y tercero, Clarksburg Premium Outlets abrió puertas en la parte norte del condado. Este centro comercial se convierte en una destinación de compras a nivel regional y en una fuente de ingresos y empleos para el condado. Y bueno, a nivel de las escuelas públicas del condado, el acontecimiento mayor fue la contratación de un superintendente nuevo. Después de más de un año en la búsqueda nacional, el doctor Jack Smith asumió el puesto. Y MCPS TV nos trajo esa historia. Por unanimidad, el Consejo de Educación del Condado de Montgomery aprobó el nombramiento condicional del Dr. Jack Smith como el nuevo superintendente de MCPS a partir del 1 de julio del 2016. La reunión, que se realizó el jueves 4 de febrero, contó con la presencia del Dr. Smith, quien actualmente se desempeña como el superintendente interino de las escuelas de Maryland y quien anteriormente fue superintendente de escuelas del condado de Calvert. Estoy deseoso de empezar esta oportunidad y trabajar para el beneficio de los estudiantes. Durante una conferencia de prensa tras la votación, el superintendente recién nombrado habló sobre cuáles serán las áreas de enfoque al iniciar su mandato como líder de las escuelas públicas del condado. No voy a esperar meses o años para empezar a hablar de lo que necesitamos hacer por los estudiantes y voy a trabajar muy de cerca con el personal del sistema, con el consejo y con líderes de la comunidad para juntos pensar en lo que se necesita hacer para el beneficio de cada uno de los estudiantes del sistema escolar. El nombramiento es condicional hasta que cuente con la aprobación del superintendente de escuelas de Maryland y se espera que sea antes del 1 de julio. El Consejo de Educación está planeando una serie de reuniones públicas para dar a conocer a la comunidad al nuevo superintendente. Bueno, estoy muy contenta y hemos tenido que trabajar mucho para hallar una persona que entiende las escuelas modernas y que tiene interés en todos los estudiantes. Habló verdaderamente
de lo que quería para todos los estudiantes. Recibiendo sugerencias del público sobre las características importantes de un nuevo superintendente y para ayudar a identificar el candidato final, el Consejo de Educación realizó una búsqueda a nivel nacional, formando un comité de revisión conformado por muchos miembros de la comunidad. Yo participé en el comité de la selección para el superintendente y fue un proceso bien bueno. Y me encantó el señor Smith, es súper simpático, bien inteligente y sabe lo que necesitamos en este condado. Y creo que él puede hacer conexiones con nuestras comunidades y traer un liderazgo que necesitamos en este momento. Feliz de tratar de conocerlo un poco más y de compartir con él también mi punto de vista en relación a las necesidades, sobre todo en el área de rendimiento escolar para nuestra comunidad latina y afroamericana. Y desafortunadamente este año tuvimos el siniestro incendio que dejó como saldo 7 muertos y decenas de lesionados en el complejo de apartamentos de Flower Branch en Silver Spring. Fue una explosión de gas en el edificio. Pese a la gran desgracia, los departamentos de salud y vivienda del condado se movilizaron de inmediato para otorgar servicios a los residentes desplazados. También donaciones privadas por parte de residentes hizo posible el relocalizar a las personas que vivían en los apartamentos. Aún se espera el informe oficial de la investigación por parte de la Agencia Federal de Transporte, que lo debe de someter en unos 6 meses. Y la gran gala hispana del Ejecutivo de Montgomery fue todo un éxito otra vez este año. 78 estudiantes recibieron una beca de $2,000 cada uno. Aquí el informe. El condado de Montgomery valora el talento y el esfuerzo de estudiantes minoría y por eso esta noche los celebra en grande, reconociendo sus logros ante toda la comunidad. Lo nuevo este año es el número récord de becas y estamos contentos de haber incrementado 78 becas. También tenemos bastantes estudiantes que vienen de todas partes del mundo y así hemos diversificado la selección de candidatos, dándole más representación a más razas y etnias. Bueno, esto significa mucho para mí porque, como dije, es like a stepping stone. Es una primer paso, ¿verdad?, para mi carrera académica. Yo quiero ser enfermera, entonces eso no solo es $2,000, sino esto puede ayudar a mis padres y a mí financieramente. Me cubre mi primer semestre de Montgomery College, so eso me puede ayudar a ahorrar mucho dinero, porque yo quiero ir a la Universidad de Maryland también. Entonces la universidad es bien cara, pero con esta beca me puede ahorrar mucho y me paga mis clases. Los estudiantes becados provienen de 14 instituciones académicas y 23 países, incluso Corea, Egipto, Israel, Pakistán y muchos más. Los organizadores también reconocieron al abogador del año, educadora del año y el galardonado por servicio al público por sus logros comunitarios. Para la comunidad empresarial es una tremenda manera de invertir porque pueden conocer en persona a los jóvenes que tomarán los empleos del futuro. Aquí hay futuras enfermeras, abogados, maestros, biocientíficos, ingenieros y más. Los empresarios ven por sí mismos aquí que hay jóvenes luchadores de minorías que no tendrán la economía para ir a las universidades más prestigiosas, pero van a las universidades comunitarias y estatales y luchan para ser la fuerza laboral de mañana. Este programa de becas de logro académico hispano no solo celebró el comienzo del mes de la herencia hispana, pero el futuro de aquella herencia. Para Cápsula Informativa, desde Silver Spring, Carolina Galeano. Y bueno, así llegamos al final de esta edición especial del 2016 de Cápsula Informativa del Condado de Montgomery. En nombre de todos los que trabajamos aquí, le deseamos felices fiestas. También le recordamos no conducir bajo la influencia del alcohol. Si bebe, no maneje. Aquí está el número del servicio de taxis gratis que le puede llevar a casa si se ha bebido una copita de más. Regresamos en el 2017. Que tengan muy felices fiestas.